por participar del encuentro de hoy, y como recién dijo Joy, el tema que nos convoca es sexualidades. Y bueno, sabemos que es un tema bastante difícil de hablar, y como queríamos primero saber un poco cuál era la experiencia de ustedes, estuvimos repartiendo una encuesta a la que respondieron 65 personas, así que gracias a cada uno que se tomó el tiempo de responder, porque gracias a eso podemos hacer una presentación acorde a los temas que ustedes consideraron importantes, y uno de los aspectos centrales que vimos es que el 81% no había hablado del tema de sexualidad con su neurólogo o neuróloga, y a su vez que el 83% de sus neurólogos tampoco les había consultado respecto a su sexualidad. Y lo que suele pasar muchas veces es que el neurólogo espera que ese tema sea consultado por parte del paciente, y por parte del paciente también hay un tabú respecto a estos temas. A veces desconocemos si eso que nos pasa es una cuestión estrictamente personal o si tiene que ver con la esclerosis múltiple, y también muchas veces desconocemos que hay una solución para eso que se puede trabajar. Entonces a veces nos quedamos en una actitud un poco de resignación frente a determinados problemas de nuestra sexualidad que podríamos llegar a resolver, ¿sí? Y para muchas de las personas la sexualidad es parte importante de su calidad de vida. Así que bueno, la idea de hoy es que también vayamos adquiriendo herramientas para que nos sea más fácil al hablar de sexualidad. Hoy pueden hacer todas las preguntas que quieran. Sepan que al momento de las preguntas se va a dejar de grabar, por ende ese momento va a ser de total privacidad, y en caso de que surgieran preguntas después, yo también dejo abierta esa vía para que sigamos aprendiendo y también sigamos hablando cada vez más libremente de la sexualidad. Bien, no sé por qué aparecen como unas rayas ahí, pero no pasa nada porque se ve bien. Bien, ¿por qué hablamos de sexualidades en plural? Porque no hay un solo modo de vivirlas, y que justamente esto de pensar la sexualidad desde un único lugar que tiene que ver cómo nos lo enseñaron, es lo que muchas veces nos genera angustias, porque estamos comparándonos con un ideal muy difícil de alcanzar. A su vez, muchas veces cuando hablamos de sexualidad se piensa que vamos a hablar únicamente de las prácticas sexuales, y la realidad es que la sexualidad nos acompaña a lo largo de toda la vida. Se expresan lo que somos, lo que hacemos, cómo nos vinculamos, cómo nos excitamos, es mucho más amplio, y por eso es fundamental que sepamos que la sexualidad es mucho más que la genitalidad, ¿sí? Es mucho más que el pene y la vulva, y a su vez, dentro de cada práctica sexual tenemos que tener en cuenta que la piel es el órgano más extenso del cuerpo y tenemos terminaciones nerviosas en todo el cuerpo. Entonces, si bien puede pasar, y hoy lo vamos a detallar un poquito más, que la sensibilidad en las zonas genitales esté disminuida, no significa por eso que vayamos a tener menos sexualidad, porque es importante empezar a explorar el cuerpo y ver en qué zonas conservamos más sensibilidad para trabajar específicamente en ellas, ¿sí? Y como quiero que participen un poco y que esto sea también más lúdico, traje para ustedes unos verdaderos o falsos. No importa si la pregunta la saben o no, pueden escribir lo que creen que es, más que nada porque respecto a la sexualidad circulan muchos mitos que tienen apariencia de verdad. Entonces está bueno que hoy nos vayamos deconstruyendo algunos mitos que solemos reproducir. Pueden poner la B corta o la F para hacer más rápido y no tener que escribir la palabra completa. Y el primero sería: para tener sexo es imprescindible una erección del pene y la lubricación de la vulva. Mientras van respondiendo, lo que les voy a explicar es, o sea, hablamos de vulva y no de vagina, porque la vagina es por donde uno puede menstruar, puede tener bebés, o se puede colocar un tampón, por ejemplo, pero no es el órgano sexual femenino, ¿sí? La vulva es, para explicarlo de la forma más sencilla posible, es todo lo que toca la bombacha. O sea, incluye el orificio de la vagina, pero también incluye labios internos, labios externos, el clítoris, que es el órgano principal para darnos placer, y la uretra, que es lo que conecta con la vejiga, ¿sí? ¿Creen que la erección y la lubricación es fundamental para tener sexo? ¿Doy la respuesta? ¿La Dale, buenísimo. mayoría? A ver qué dicen la mayoría. La mayoría dijo falso.
Bien, muy bien, me gusta cómo venimos, porque bien, falso. Muchas veces se cree que sin una erección no se puede tener relaciones sexuales, porque justamente fuimos acotando nuestra sexualidad únicamente a la penetración. Entonces, imagínense con qué presión vamos al encuentro sexual si todo depende de un proceso que es neurovascular. ¿Qué significa que sea neurovascular? Es que va a intervenir una orden del cerebro, pero después esa orden lo que permite es la relajación de los músculos lisos y que haya una mayor irrigación sanguínea. Eso depende del sistema nervioso autónomo, específicamente del sistema nervioso parasimpático. Como dice la palabra autónomo, no actúa bajo nuestra voluntad. Y al contrario, cuanto más lo queremos controlar, más lo inhibimos. Entonces, es importante que, más allá de que podamos, y hoy lo vamos a hablar, trabajar tanto en la lubricación como en la erección, no vayamos con esa presión de que es lo único que vamos a hacer o lo único que se puede hacer, porque toda esa ansiedad justamente inhibe los procesos fisiológicos. ¿Sí? En la medida que podamos pensar la sexualidad desde un lugar más amplio, también ir con menos carga y temores a demostrar un desempeño sexual en ese encuentro. ¿Sí? Ahora, esto que nos pasa de vincular la sexualidad únicamente a la penetración, no es algo que nosotros nos lo inventamos o que nos lo creímos de forma individual, sino que es algo social. Nuestra sexualidad se fue acotando a un único modelo y la realidad es que nos estamos privando de un montón de otras prácticas sexuales. Dentro de las prácticas sexuales se hablan de comportamientos autoeróticos que tiene que ver con la masturbación y que dentro de la masturbación también es muy amplia la variedad de formas que podemos estimularnos. Es muy habitual que en el caso que nos masturbemos, si es que nos masturbamos, lo hagamos de forma mecánica, buscando o ya sea orgasmo o eyaculación. Y la realidad es que también eso requiere de un encuentro con uno mismo, empezar a tocarse quizás más lento, no estar en búsqueda de un resultado que no nos permite disfrutar el proceso, y a su vez, esas prácticas masturbatorias generan un mal aprendizaje para el encuentro sexual. O sea, si uno se masturba siempre de la misma forma, cuando va a un encuentro sexual probablemente le costará más tener un orgasmo o una eyaculación, porque nadie va a hacer una estimulación tan mecánica como quizás uno se puede hacer en la masturbación. Entonces, es importante adquirir que le demos la importancia que tiene la masturbación para que después eso no sea una interferencia en nuestros encuentros sexuales. Y después están también los comportamientos heteroeróticos que son con los otros. Para pensar las relaciones sexuales en conceptos más amplios, esta definición me gusta mucho, que dice que es cualquier contacto físico que nazca de un deseo compartido y que busque también una satisfacción compartida. El deseo es el impulso, eso que nos surge para encontrarnos sexualmente con otra persona. Y me parece acá fundamental diferenciar el deseo de la iniciativa, porque muchas veces saben que en términos de la pareja surge el conflicto de siempre te tengo que buscar yo, vos nunca tenés ganas. Bueno, eso es un mito, porque en realidad hay distintos deseos y hay algunos deseos que son reactivos. Muchas personas tienen un deseo que no es que están pensando en sexo, o quizás si no los buscan realmente no las encuentran, pero ante una estimulación o un comentario sugerente, ahí sí le dan ganas. Entonces, no es que no haya deseo, sino que es otro tipo de deseo que es totalmente válido también, que es este que les digo que es un deseo reactivo. Por eso, seguramente acá también haya muchas parejas empezar a ver estos temas que uno los suele interpretar quizás de forma lineal y pensar que somos distintos y que deseemos de forma diferente no significa que no estemos deseando. Bien, seguramente cuando los invitaron hoy a la charla pensaron, bueno, seguramente vamos a hablar de disfunciones sexuales, de problemas de erección, problemas de orgasmo, problemas de lubricación. Y esto tiene que ver una línea con esto que veníamos hablando, de que se suele hablar de sexualidad tanto como si fuese una única forma y entonces en función de eso se habla de una sexualidad quizás normal y otra patológica. Y en realidad no hay una única forma de tener relaciones sexuales y lo importante es el disfrute. Entonces no podemos hablar acá medio de capacidades o incapacidades. Y las disfunciones sexuales
se suelen definir como un problema en el funcionamiento erótico que impiden el desarrollar una vida plena y que van deteriorando la autoestima de las personas. Yo difiero bastante con esta definición, que es la general de disfunciones sexuales, y les voy a explicar por qué. Primero, ¿qué es un problema? Lo va a definir cada uno. Si alguien no tiene deseo y la realidad es que para esa persona no tener deseo no es un problema, no es un problema. O sea, o por ejemplo, alguien no puede eyacular. Y si para esa persona eso no es un problema, no lo vamos a abordar en términos generales. O sea, la idea no es patologizar, sino tratar lo que a cada una de las personas les genera malestar. Si no genera malestar, no pasa nada. Y por ejemplo, esto que les comentaba de la eyaculación, muchas veces se cree que el hombre que no eyacula es porque no tiene un orgasmo. Y la realidad es que son dos procesos que se suelen dar en simultáneo, pero que no son lo mismo. Entonces, requiere de un entrenamiento y reconocer nuestro propio cuerpo para que esa ausencia de eyaculación no signifique una ausencia de orgasmo. Esta definición, como les comentaba, además de que habla de problemas, no me gusta porque al usar la palabra disfunciones, piensa que los genitales sirven para una sola cosa. O sea, como si la única función que tuviese una vulva, o específicamente la vagina, es ser penetrada y la única función del pene sería penetrar. Entonces, más que disfunción, me gusta más hablar de alteración de una de las funciones, porque uno puede sentir mucho más allá de las distintas prácticas sexuales que haga, con caricias, con lo que fuera. Y a su vez, no coincido en que diga sexuales, porque otra vez tendemos a limitar toda la sexualidad únicamente a lo genital. Entonces, tenemos que pensar que dependiendo del vínculo que tengamos, una caricia, un abrazo, unos masajes, también es una forma de manifestación sexual. O también muchas veces se consideró dentro de la previa de las relaciones sexuales, es una jerarquización de prácticas y la verdad es que al interior de cada pareja tendrían que ver cuáles son las prácticas que más les generan placer y no suponer que seguramente va a querer esto, ¿sí? Y yendo específicamente a la esclerosis múltiple, si bien hay un montón de estudios y que dan valores diferentes, lo que sí todos coinciden es que hay una mayor incidencia de problemas sexuales en relación a la población en general. Y hay una diferencia significativa, bueno, acá en este estudio busqué uno de los que son intermedios, porque hay algunos que dan mayores valores y otros valores menores, pero la mayoría rondan en 67%. Lo que también coincide en muchos estudios es que los hombres definen más disfunciones sexuales que las mujeres. Y a esto permítanme una lectura también cultural, porque por un lado, las mujeres no hemos tenido quizás los mismos permisos para conocer nuestra sexualidad, conocer nuestra vulva. A su vez también hay algo de la anatomía genital que hace que el pene sea más visible. Nosotras si nos queremos mirar la vulva lo tenemos que hacer por medio de un espejito. Entonces hubo menos permisos, lo cual hace que quizás más allá de no experimentar deseo, no lo mencionen en ningún caso como algo que les genere problema, y al contrario, la contracara es las excesivas presiones que tuvieron los hombres, o bueno, en general las personas con pene, respecto a su sexualidad. O sea, esto de tener que demostrarse que siempre tienen ganas, que siempre quieren, todo eso genera un montón de presiones de rendimiento en el momento sexual que hace que comparemos una práctica sexual con hacer un deporte o trabajar, ¿sí? O sea, la sexualidad tiene que ir por otro lado. Bien, y acá tengo otro verdadero falso, que habla específicamente de la esclerosis múltiple. ¿Creen que el disfrute sexual baja porque están afectadas las vías que unen el cerebro con la médula espinal? ¿Creen que tiene que ver con esto la cantidad de las personas que hoy mencionaron en la encuesta que había algún tipo de incomodidad respecto a su sexualidad? ¿Creen que tiene que ver con esto, con la desmielinización de las fibras nerviosas? Bueno, ahí estoy viendo cómo van subiendo las respuestas. De paso aprovecho a tomar agua. Bueno, bien, me gusta cómo participan.
Sí, están súper atentos. Recuerden que cuando uno no la saben, digan qué les parece más. Total, estamos acá para aprender y nadie va a pedir que justifiquen ninguna respuesta, así que pueden poner verdadero o falso haciendo tatetí también. Siguen apareciendo. Joy, ¿querés ver cómo viene la votación? Ah, sí, bastante variadita esta vez, ¿eh? Ah, Pero hubo sí. mucho verdadero. ¿Mucho verdadero? Mucho verdadero. Me parece que ganó el verdadero. No los conté así cada uno, Pero pero en términos mucho generales verdadero. parece. Bueno, está bien que esté variado porque soy un poco tramposa. Es verdadero, pero no tanto. ¿Por qué? Porque cómo la esclerosis múltiple pueda incidir en la sexualidad, la realidad es que tiene muchas aristas. Y una es esta, pero no es la principal, ¿sí? Se ha estudiado muchísimo acerca de las disfunciones sexuales en la esclerosis múltiple, lo cual tiene como beneficio, por decirlo de alguna forma, que también hay muchos tratamientos y a su vez se han evaluado cada tratamiento cuándo tiene respuesta y cuándo no. Y dentro de todo ese estudio se hizo una clasificación de las alteraciones en la vida sexual como primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son justamente, para los que pusieron verdaderos, es verdad, a veces pasa que las dificultades que haya en la sexualidad tienen que ver con esto de la desmilinización y la atrofia de las fibras nerviosas, porque son las que van a dar las órdenes a los órganos, ¿sí? Y por lo general, estas son las que tienen una implicancia directa en los genitales. Ahora, no son las que más afectan. Por lo general, y también mucho de lo que vi en la encuesta, tiene que ver con el deseo. Y el deseo está estrictamente vinculado con las secundarias, que son con los cambios físicos relacionados con la enfermedad, ¿sí? O sea, serían las eh, manifestaciones indirectas de la esclerosis múltiple en la sexualidad, que vamos a ir viéndolas un poquito en detalle cada una, pero afectan más porque en la medida en que uno no tiene deseo, ni siquiera tiene la iniciativa para tener ese encuentro sexual, digo, o sea, no tiene ganas, entonces no se inicia. Y después están las terciarias que tienen que ver con los aspectos psicológicos, emocionales y sociales de la enfermedad, ¿sí? Cómo nos vinculamos, cómo impacta el diagnóstico en mi relación de pareja, o también en esto, incluso en el buscar pareja, cómo me encuentro parado desde este lugar, ¿sí? Bien, vamos a ir a las primarias. Hay algunos aspectos que les pasa a todos independientemente del género. Cuando digo a todos, digo tanto mujeres como varones o como personas que no se definan como ni uno ni el otro. Pero no quiero decir que a todos les vaya a pasar, ¿sí? Y esto es fundamental que nos llevemos la idea de que las personas no son las estadísticas, no son los números, que le pase a muchos no significa que a mí me vaya a pasar, y que a mí me pase determinada alteración no significa que vaya a tener otras, ¿sí? Lo que sí se puede dar es esto que les comentaba de la disminución del deseo, que no hay nada que haya vinculado, por ejemplo, con alguna atrofia a nivel cerebral o a nivel medular de la esclerosis, como así otros factores que después les voy a comentar. Por lo tanto, el deseo no se considera que tenga una causa necesariamente física, ¿sí? Sí puede ser justamente los problemas físicos que vamos a ver más adelante los que pueden llegar a hacer que baje el deseo, pero no hay una lesión particular, por lo tanto no es algo que se suele trabajar con medicación. Incluso ahora están muy de moda todo lo que tiene que ver con el chip sexual y todo eso, y la verdad es que es importante que la testosterona, en la medida en que no es necesaria, o sea, en valores supranormales, no solo que no es beneficiosa para el deseo, sino que también puede traer problemas para la salud. Entonces hay que tener cuidado con todas estas cosas del marketing y es fundamental para el deseo trabajar con la innovación en la pareja y también
hoy les voy a dar varias herramientas para que puedan pensar frente a los cambios físicos distintas como estrategias al momento de un encuentro sexual, que ahí pueden incrementar las ganas, porque a veces pasa que no queremos ir al encuentro sexual porque vamos desde la limitación, desde lo que no vamos a poder hacer. Después muchas veces se habló de menor sensibilidad en los genitales. Y en esto que les comentaba, que las personas no somos los números, se ve que así como hubo personas que referenciaron menor sensibilidad en los genitales, hubo otras que mencionaron dolor al momento de, por ejemplo, el orgasmo, un dolor muy intenso del estilo de una neuralgia, ¿sí? Y en esos casos, en los casos de la sensibilidad, lo que se suele trabajar es con quizás estimulación un poco más intensa, que puede involucrar, por ejemplo, ir haciendo una estimulación incrementando con elementos que vibren, que de esa forma también hacen una estimulación como mucho más minuciosa. Eso pasa en ambos, como les comentaba, en ambos géneros, y por eso todo elemento que vibre puede ser utilizado sobre cualquier genital en partes externas, y eso también se trabaja mucho en la terapia sexual, cómo poder jugar con cosas que hay en la casa y también con cosas que son accesibles. Y también hay una mayor dificultad para llegar al orgasmo. A veces estos últimos dos puntos están vinculados, ¿sí? A veces justamente es la menor sensibilidad en los genitales lo que hace que se dificulte llegar al orgasmo porque la estimulación tiene que ser mucho más intensa. Pero en otros casos se ha visto que está la sensibilidad totalmente conservada y igual hay una dificultad. Para ello, lo principal es el fortalecimiento del suelo pélvico, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que el orgasmo es el momento en el cual uno descarga la tensión sexual y son contracciones rítmicas de los músculos que están involucrados en el suelo pélvico. Entonces, en la medida en que no tenemos fortalecido ese músculo, la respuesta o no podemos sentirla o la sentimos tan leve que creemos no tener orgasmo, ¿sí? Entonces, primero se trabaja en ver para esa persona qué es un orgasmo, porque quizás lo está teniendo y no lo está registrando, y por otro lado, el fortalecimiento del suelo pélvico, que como les decía, es para ambos géneros, ¿sí? Bien, después hay algunas especificaciones que tienen que ver con los genitales. En el caso de las mujeres se ha descrito muchas veces dispareunia. La dispareunia es el dolor al momento de la penetración, que puede ser con la penetración, como les decía, de un pene, de un dedo, incluso a veces duele hasta cuando se quieren colocar un tampón. En ese caso no se describió nada vinculado a alguna alteración propia de la esclerosis múltiple y se cree que puede llegar a tener que ver con la sequedad vaginal, porque en la medida en que no hay suficiente lubricación, cualquier penetración va a ser dolorosa. Y acá quiero explicarles en conjunto sequedad vaginal y disfunción eréctil porque tienen el mismo proceso, o sea, forman parte de la misma instancia de la respuesta sexual y por lo tanto la misma alteración las provoca, ¿sí? Cuando nos excitamos, ya sea porque alguien nos toca, nos dice algo sugerente, vemos algo que nos gusta, eso lleva una orden al sistema nervioso, ¿sí? O a veces es nuestro mismo sistema nervioso el que genera la estimulación, ya sea a través de un recuerdo excitante o a través de una fantasía. Y ahí, como les comentaba hoy más temprano, eso da una orden al sistema nervioso parasimpático, que lo que va a hacer es relajar los músculos lisos y entonces permite mayor irrigación sanguínea, ¿sí? Que va todo a los genitales, y de ahí que muchas veces se habla de me calenté. El calentarse viene, esta expresión popular, tiene que ver justamente con este flujo sanguíneo que sentimos en los genitales, que hace que por un lado la vagina transpire, o sea, como cualquier otra parte del cuerpo, cuando tenemos calor que transpiramos, hay un trasudado vaginal que es una de las fuentes de lubricación. En el caso de la erección, ese flujo sanguíneo va todo por el cuerpo cavernoso del pene y hay una valvulita que se cierra, entonces no permite el retorno de sangre y eso es lo que genera la erección. Bueno, este proceso es extremadamente sensible tanto en las mujeres como en los varones, y la verdad es que muchas veces le ponemos mucha presión, pero es sensible a un montón de cuestiones como el cansancio, la fatiga, cuestiones vinculares, un montón de medicamentos, y también por ejemplo, en este caso tiene que ver con
la atrofia de las fibras nerviosas. Pero para todo hay tratamiento. Incluso para lo que es la erección, se demostró que dependiendo dónde estaba la lesión, puede haber distintos tratamientos que den resultado, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay algún tipo de alteración de la erección al momento del encuentro sexual, pero se conservan las erecciones matutinas, las espontáneas, cuando uno se levanta y tiene el pene parado, eso se plantea que hay una lesión a nivel cerebral. Entonces, probablemente, ¿no? Como les decía, todo hablemos en términos generales, después esto es importante que lo hablen con cada uno de sus médicos y que puedan recetarle el mejor tratamiento para ustedes. Incluso el Viagra que se vende como caramelo, sepan que dentro del marco de un tratamiento no tiene resultado y además que es peligroso. Pero bueno, en caso de que la lesión sea cerebral, se van a dar cuenta por esto de que se conservan las erecciones matutinas y en esos casos los tratamientos orales tienen muchos resultados. Uno de ellos es el sildenafil, pero hay un montón de inhibidores de la fosfodiesterasa que tienen resultado. Esto para que sepan que en caso de que no haya un tratamiento no les dé resultados, hay un montón de tratamientos orales diferentes. En caso de que en ningún momento tengan una erección, puede pasar que ni siquiera de forma espontánea, ni a la mañana, ni nada, se considera que ahí sí puede llegar a haber una lesión a nivel medular. Y para esos casos, los tratamientos inyectables con drogas vasoactivas han demostrado mejores resultados. Ahora, cuando yo digo inyectables, todos hacen como, bueno, no. La aguja que se usa es muy finita, es como la que usan los diabéticos, y se coloca por uno de los costados del pene en el cuerpo cavernoso. Pero sepan esto, para todo hay una multiplicidad de tratamientos, para la sequedad vaginal también. No fue tan estudiado a nivel medicamentos, pero sí cada vez hay más estudios que están hablando de la misma medicación, o sea que los inhibidores de la fosfodiesterasa, que son vasoactivos, también sirven para la sequedad vaginal, pero en la mayoría de los casos se utilizan lubricantes de base acuosa, que con eso ya lo resolvemos y la verdad es que es una medicación menos. Y otro tema que se ha planteado en los hombres es la falta de eyaculación. Como les decía hoy, un tema central que hoy quiero que se lleven, porque muchas veces se desconoce esta cuestión, es que el hecho de no tener eyaculación no significa que no tengan orgasmos. O sea que en este caso, la falta de eyaculación sería un problema quizás mayor y que igual se puede resolver cuando uno tiene un deseo de ser padre, ¿sí? Pero si no, no significa que no estén sintiendo placer. Lo que se suele hacer para determinar el tratamiento en esos casos es primero hacer un laboratorio para ver si hay semen en la orina o no. Porque también puede estar pasando que ustedes no estén viendo el semen, pero que en realidad sí haya producción de semen, pero que justamente por un tema en la uretra vuelva hacia la vejiga, entonces el semen esté, pero no lo estén viendo. Igual que quédense tranquilos que parece como, uy, eso es grave, y la verdad es que en la medida en que, como les decía, si no hay un interés en la reproducción, no es algo que sea de gravedad. Bien, otro tema, el que les comentaba, que es el que suele afectar a más personas, tiene que ver con las secundarias, que afectan de forma indirecta. Y se da un incremento de la fatiga, que hoy vamos a ver justamente algunos temas y algunas sugerencias específicas para la fatiga, debilidad muscular, espasticidad, que al disminuir el rango de movimiento de los músculos también eso genera dolor, movilidad reducida, trastornos de la vejiga e intestino, y los efectos adversos de los medicamentos también están dentro de este ítem. Acá me parece fundamental que trabajemos también el temor a. O sea, no es solo la fatiga, no es solo el trastorno de vejiga, no es solo el dolor, no es solo la espasticidad, sino el dolor, el temor a que me pase alguna de estas cosas en el encuentro sexual y ya no me den ganas de seguir. Entonces, acá me parece importante pensar en qué es lo peor que podría pasar si empiezo a sentir dolor y digo, ya está, dejémoslo acá. O si me empiezo a cansar y decir, la estaba pasando bien, pero podemos dejarlo acá. Creo que tenemos como una forma muy estructurada de pensar el inicio y el final de los encuentros sexuales, que hace que a veces ni siquiera lo pensemos en iniciar, porque no sabemos si vamos a tener ganas de terminarlo. Entonces, el saber que pueden iniciar y finalizar el encuentro sexual en cualquier momento y que el final lo marca uno
y o sea, con la pareja, descarga un montón de ansiedades respecto al encuentro sexual. O sea, estos temas son muy importantes y dan para hablar cada uno aparte porque hay sugerencias para cada uno y todo se puede trabajar. Pero primero es importante trabajar en el temor a, ¿y qué pasa, por ejemplo, esto? Si me hago un poco de pis. De todas formas, vamos a ir pensando en distintas posiciones y todo, que apriete menos la vejiga. O sea, todo se puede pensar. Hay medicamentos que se suelen recomendar tomar antes del encuentro sexual. Vamos a pensar la cantidad de líquidos que tomamos antes en el transcurso de ese día, en caso de que se hagan cateterización, hacerla previa al encuentro sexual. O sea, en conjunto se pueden pensar un montón de estrategias para que vaya bajando el miedo y pensar que todas estas cuestiones pueden ser naturales. Dentro de lo que hablamos de hablarlo con el neurólogo, es muy importante porque sabemos que muchos antidepresivos, antiespásticos, generan alteraciones en la vida sexual. Entonces, está bueno que cuando un médico nos recomienda un tratamiento, tengamos la libertad de poder preguntar, ¿esto puede incidir en mi vida sexual? Y si te dice, sí, puede pasar esto o lo otro, preguntarle si hay algún tratamiento alternativo que tenga menos eventos adversos respecto a la sexualidad, si para nosotros es importante, si nos puede bajar la dosis, o en caso de que diga, no, tiene que ser esta dosis y este tratamiento, hacer un poco de balanza de costo-beneficio y decir, bueno, tengo que hacer el tratamiento igual, pero ir generando en la pareja algo para que no se pierda ese deseo que ya está ahí disponible, porque en la medida en que uno pregunta al neurólogo si esto puede llegar a afectar a mi sexualidad, es porque hay una parte de la sexualidad conservada que tiene que ver con el deseo. Entonces, sepan que todo eso se puede trabajar para conservar la sexualidad en el momento, ¿sí? O sea, acá no trabajamos únicamente sobre la dificultad una vez que está, sino también en pensar cómo conservar la sexualidad y el impulso sexual que hoy tengo. Con respecto incluso a los antidepresivos, que son uno de los que mayormente se han descrito en relación a alteraciones en la vida sexual, sepan que también hay un montón de estudios respecto a cuáles tienen menos efectos, ¿sí? Como por ejemplo mirtazapina, rebocetina, o sea, son un montón de medicamentos que han visto que tienen menos efectos adversos en la sexualidad que otros. Y todo eso es más que nada para que sepan que lo pueden hablar con su médico y es fundamental porque las decisiones se tienen que tomar en conjunto y uno tiene que explicarle también qué es importante para uno y que también nos pueda dar sugerencias y, por ejemplo, si tengo dolor, ¿qué puedo tomar? Porque, por ejemplo, también a veces el antidepresivo que nos den, si nosotros tenemos algún trastorno de la vejiga, dolor y depresión, va a ser distinto y pueden encontrar algún antidepresivo que justamente sirva para las tres cosas. Así que es fundamental que lo puedan mencionar porque para todo hay tratamiento. Tengo otro verdadero o falso porque vengo hablando un montón. Cuando aparece una dificultad en el plano sexual, va a repetirse en todos los encuentros. ¿Qué creen? ¿Que las disfunciones se dan en todos los encuentros, que se pueden dar a veces? Ahí ya empiezo a ver verdadero o falso. Esta hay menos participación. No, mira ahí. ¿Ah, no? Ahí. No, Ah, no. a mí capaz que Están a full. se me quedó trabado en 99, capaz que porque no admite, más como no los estoy leyendo, pues no me da la... Claro. Pero sí, sigue sumando, qué bien, me gusta. A ver, ahí. Voto unánime. A ver. Falso. Bien, vamos. Me encanta, me encanta. Y si llegara a ver algún verdadero por ahí, bueno, es el momento para que lo podamos desmitificar. Bien, es falso. Como dice acá el dibujito, el único que se puede sacar la presión que nos pusimos somos nosotros. Para hablar de una alteración en la vida sexual, tenemos que pensar que esto tiene que ser reiterado y persistente. O sea, preguntarnos a nosotros mismos, ¿esto me pasa todas las veces? ¿Me pasa en todos los horarios? ¿Me pasa en todos los contextos? O, por ejemplo, no sé,
tenemos que ver, porque la realidad es que nosotros no estamos igual de disponibles todos los días. Entonces, contextualizarlo, porque el pensar el siempre me pasa esto hace primero que no podamos encontrar una solución y segundo que eso se da tanta carga que terminamos caminando como el dibujito, como con la mochila atrás de todas las preocupaciones que nos vamos sumando. Y pensar que la sexualidad es sumamente contextual, o sea, no podemos exigirnos una respuesta fisiológica en cualquier circunstancia, ¿sí? A su vez, es fundamental que cuando tenemos el miedo a que nos pase algo, porque ya nos pasó, por ejemplo, hace un par de encuentros sexuales que no estoy teniendo orgasmos, no sé si comunicárselo o no, porque va a pensar que no me atrae más. Bueno, hay que comunicárselo a la pareja porque baja la presión, porque la realidad es que en la medida en que esos pensamientos los manejamos en soledad, se van haciendo cada vez más grandes y quizás no tienen ninguna prueba. O sea, quizás pensamos esto de, va a pensar que ya no le atraigo, que ya no quiero tener más relaciones sexuales. Y la realidad es que lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿alguna vez nos lo dijo o nosotros solo nos estamos creyendo todo eso? Porque a veces somos víctimas de nuestros propios pensamientos. O sea, como comentaba hoy, la sexualidad lo que tiene de base muchas veces es el miedo a la soledad, porque nos sentimos que en la medida que no seamos deseables, no vamos a ser queridos, entonces la verdad es que tiene mucha carga emocional y además de muchas presiones. Y como les comentaba, la preocupación por el desempeño es un gran enemigo de la sexualidad, porque justamente no nos permite conectarnos con el disfrute y está en la base de todas las alteraciones, ¿sí? Es lo que se define como ansiedad anticipatoria, que no es algo específico de la sexualidad. La ansiedad anticipatoria se puede dar en otros contextos, pero la sexualidad es terrible porque se va generando como un círculo vicioso. En la medida en que yo tengo miedo a que me pase algo, trato de controlar un proceso que es totalmente autónomo, lo inhibo y entonces ya la próxima vez voy pensando con seguro me va a pasar, ¿sí? Y acá es fundamental porque si bien la esclerosis múltiple puede incidir directamente sobre la sexualidad, tenemos que saber que ninguna alteración de la vida sexual es totalmente física, ¿sí? Todas las alteraciones de la vida sexual tienen una base física, una base psicológica y una base social. Y a su vez, muchas veces una se asienta en la otra. Quizás hoy no tengo ganas de tener relaciones sexuales porque estoy muy fatigado. Digo que sí porque, o sea, estoy con este tema de que todavía no sé cómo decir que no, porque estoy con temor a cómo va a reaccionar el otro. Y después ya mis encuentros sexuales quizás no sean igual de placenteros por las presiones que me estoy imponiendo y el hecho de haber ido a otros encuentros sexuales sin tener ganas. Entonces, como muchas veces sobre algo quizás fisiológico, biológico, se asienta algo psicológico y lo perpetúa, o al revés, a veces algo a nivel psicológico después va generando determinados funcionamientos que después terminan asentándose, ¿sí? Por eso es fundamental siempre que el tratamiento sea interdisciplinario, que lo puedan hablar con el urólogo, con la ginecóloga, pero que también sea abordado con el sexólogo y comentado al psicólogo, porque lo vamos a poder abordar desde lo comunicacional y desde la sexología se trabaja con ejercicios, con ver cuestiones de la vida cotidiana que vinieron naciendo que quizás estén afectando a su sexualidad. Entonces es adquirir nuevos hábitos en relación a nuestro cuerpo y a nuestra sexualidad. Bien, ahora, no les voy a decir que la ansiedad anticipatoria está en la base de todos los encuentros sexuales sin tirar algunos tips de cómo empezar a trabajarla, ¿sí? Y acá hablo de modular y no de controlar. En todo lo que es sexualidad, dejemos de lado la palabra controlar porque nos hace más mal que bien. Pero ustedes dirán, ¿qué diferencia hay entre modular y controlar? A mí el ejemplo que me parece más significativo, porque a todos nos puede pasar, es la transpiración. O sea, cuando queremos ir a algún lugar y hace calor y queremos llegar rápido y no queremos llegar transpirados, lo que hacemos es la última cuadra, empezamos a caminar un poquito más lento, ahí nos abanicamos con lo que sea, si tenemos muchas capas de ropa, nos sacamos una capa de ropa o tomamos agua para hidratarnos y de esa forma bajar un poco la transpiración. Bueno, en ese caso yo no estoy incidiendo directamente sobre mi transpiración. O sea, si soy una persona que transpiro mucho, voy a seguir transpirando mucho por más que haga eso. Pero sí intervengo en factores indirectos
que de alguna forma inciden sobre la transpiración. O sea, hay un montón de cuestiones, y creo que con el cuerpo pasa mucho eso, que no puedo manejar mentalmente un proceso, pero sí puedo ir trabajando sobre otras conductas relacionadas que van a terminar incidiendo de alguna forma en eso que me está generando algún problema. Dentro de eso es importante salir del círculo vicioso de emociones negativas, que las emociones negativas tienen que ver con esto de siempre me sale todo mal, nadie me va a querer, bueno, todo lo que tiene que ver con sentimientos y pensamientos negativos. Y eso, la verdad, es que es fundamental la racionalidad y preguntarse de dónde lo saqué. Yo lo pregunté, se lo consulté a mi pareja o alguien me lo dijo. Estas descripciones de, no, lo que pasa es que ninguna mujer me va a querer así o ningún hombre me va a querer así. Bueno, conoces a todos los hombres, a veces con un poco de humor, pero empezar a ver cuánto de generalización hay en nuestros pensamientos que hace que ya nos cerremos de entrada a alguna posibilidad. Y creo que al momento de, si uno quiere iniciar una pareja o lo que fuera, es muy común. Y ante eso nos cerramos a distintas posibilidades. Y a su vez, con cada uno de esos pensamientos, como les comentaba hoy, por ejemplo, en relación a la orina, es preguntarse, ¿qué es lo peor que podría pasar? O sea, muchas veces no intentamos por esto, por el miedo a, y la realidad es que las posibles desencadenantes de cada situación no son tan graves como quizás cuando nos los anticipamos, ¿sí? Y en la sexualidad en sí es fundamental cambiar el foco de atención. Si nosotros estamos con alguna preocupación respecto a la erección, que en relación a la esclerosis múltiple es bastante elevado, y con respecto a las personas con vulva y la lubricación, es importante focalizarse en otras sensaciones corporales, porque en el cuerpo reacciona de forma completa cuando recibe algún tipo de estimulación. Ver cómo tenemos la piel, cómo, o sea, empieza a subirnos temperatura, cómo tenemos piel de gallina, se nos eriza el pelo. Bueno, empezar a ver qué lindo que es que nuestro cuerpo reaccione de alguna forma a un encuentro con otra persona. Y a su vez aceptar la incertidumbre como parte del acto sexual, porque justamente en esa falta de seguridad, de no saber qué es lo que va a pasar, es que nos podemos sorprender con un montón de emociones y de sensaciones, ¿sí? O sea, la inseguridad siempre tiene esa contrapartida de un montón de oportunidades desconocidas. Y siempre pensar la actividad sexual desde el disfrute y no desde el desempeño. La realidad es que a veces cuando alguno tiene algún tipo de afectación a nivel corporal que lo lleva obligatoriamente por fuera de ese deseo normativo que nos enseñaron, se abren un abanico de oportunidades, y de ahí el nombre del taller, porque implica una sexualidad más exploratoria. Bueno, ver por acá sí, no, mejor no, por acá. Y en esa exploración uno puede ir edificando una relación sexual totalmente a medida, que no siempre nos damos la oportunidad de explorar. Entonces, pensar esta ocasión como una oportunidad para explorar y saber que puedo investigar por distintos caminos. Hoy voy por acá y quizás este camino no sea el más placentero, bueno, ya acotamos un camino menos para probar y saber que tenemos otros recorridos. Bien, volviendo a la clasificación, las terciarias son aquellas que tienen que ver con los aspectos psicosociales. Hay algo que es muy fuerte, que es lo psicológico, que como estaba describiendo recién, está la ansiedad, está la depresión, que la depresión incide directamente sobre el deseo. O sea que para todas aquellas personas que preguntaron respecto al deseo, es fundamental también ver si no hay ahí una depresión subyacente. No significa que es A más B, ¿no? Pero sí muchas veces cuando se trabaja sobre la depresión, el deseo vuelve, porque la realidad es que la depresión muchas veces nos vuelve apáticos, no solo con respecto a la sexualidad, sino con otras áreas de la vida, que a su vez, sumado a la fatiga, hace que no tengan interés en tener un encuentro sexual con otra persona. Incluso cuando me lo propongo a la mañana, cuando llega más, no sé, llega la noche y ya no. Bueno, vamos a ver también con respecto a momentos del día. Y también dentro de lo psicológico incide un montón los cambios en la imagen y la falta de confianza. En la medida en que uno va viendo que quizás hay un cambio físico, que se incrementa la dependencia en determinados aspectos o se reduce alguna actividad que podía realizar, eso va afectando sobre nuestro esquema sexual. Y es fundamental que veamos
y nos saquemos esos mitos de si el otro me quiere por cuestiones corporales o no, porque en la medida en que tenemos algún tipo de rechazo respecto a nuestro propio cuerpo, es imposible que al momento del encuentro sexual nos podamos conectar con el deseo y con el placer. O sea, vamos a estar más pensando por cómo nos ve el otro, o si el otro va a estar pensando que yo no me puedo mover y no me voy a poder conectar con el encuentro, en el encuentro sexual. Y creo que somos mucho más violentos con nosotros mismos que lo que seríamos con cualquier persona que queremos. Entonces ahí preguntarse, ¿esto que me digo a mí mismo, yo se lo diría a una persona que quiero? Probablemente no. Probablemente los comentarios que nos hacemos respecto a nosotros, a lo que podemos, lo que no podemos, lo que somos, son mucho más despectivos que los que serían a otra persona que queremos. Entonces, ahí es importante ver esto de, si yo justamente me conozco por todo lo que pasé, ¿cómo no me puedo tener un poquito más de compasión? Como para, digo, estas preguntas que está bueno que uno no, se vaya haciendo cuando detecta algún pensamiento negativo. Con respecto a la pareja, vi que muchos en las encuestas estaban en pareja, pero también es importante pensarlo en relación a otros vínculos o también, también pensarse como reconocerse a sí mismo en cada uno de estos aspectos, porque es fundamental algunas cuestiones a veces quizás tenerlas trabajadas, por si en algún momento estoy en pareja también, como ya arrancan como con un punto de ventaja habiendo pensado determinadas cuestiones. Suelen haber enojos por las distracciones y es fundamental que nuestra pareja pueda entender que no se lo hacemos a ella o a él. O sea que no tiene que ver con una falta de atención, con una falta de conexión, sino que es algo que quizás nosotros no podemos controlar. Para eso es fundamental todo, bueno, los juegos cognitivos y todo que ayudan a esto, a poder seguir trabajando sobre la atención, pero en el encuentro sexual es fundamental primero salir desde ese lugar de desempeño y ir sumando como nuevos elementos para generar novedad, porque en la novedad es más fácil mantener la atención que en caso de que no lo hubiera. Y cuando digo novedad no significa necesariamente tener que salir corriendo a un sex shop, sino esto, poder involucrar, si no solemos hacernos masajes, unas caricias, incorporar a veces una tela para ver otra sensación, poder rozar, no sé, por ejemplo, con una pluma, o a mí me encanta ese de alambre que venden un montón de veces en la calle, que genera un montón de sensaciones que te haces en el pelo. Bueno, pensar que todo eso forma parte de la sexualidad, o sea, y hay que ir remitiendo una variante porque va a ser más fácil mantener la atención. Otro tema fundamental que suele surgir es esto del rol de cuidador y amante, que está bueno que dentro del vínculo no sea siempre estable quién cuida y quién recibe cuidados. Hay un montón de formas de cuidar y todos nos podemos cuidar mutuamente y es fundamental que siempre surja esta pregunta de cómo estás, pero no un cómo estás del hola, ¿cómo estás? O sea, sino realmente cómo estás, cómo te sentís y que la pareja se pueda ir amoldando una a la otra, ¿sí? Que no sea todo que uno se amolde al otro, porque en ese rol fijo de que alguien cuida y el otro es cuidado, se empieza a perder a veces un poco el erotismo. Entonces es importante siempre tener en cuenta las necesidades de los dos, que el cansancio lo pueden experimentar los dos, como pensar esto de el amoldamiento mutuo, ¿sí? Y para todo eso es fundamental empezar a tener una comunicación cada vez más clara, hablar de cada aspecto y siempre hablar desde uno mismo y desde lo que necesito, no desde lo que hace el otro, porque eso suele facilitar la comunicación. Desde lo social, un tema suele ser sentirnos excluidos de la sexualidad, que tiene que ver justamente con la pérdida no porque creo que nunca hubo, con ausencia de referentes, de personas con diversidad funcional en situaciones de erotismo o en situaciones de estar seduciendo. Entonces todo eso hace que se vayan generando mitos justamente por la falta de representación. Entonces, hay distintos mitos que tienen que ver con o que son asexuados o que no les interesa, y es importante que primero uno pueda salirse y no comerse esos mitos, porque la realidad es que todos podemos tener sexualidad, independientemente de que surgiera, como decíamos hoy, algún tipo de alteración, todo se puede trabajar, y la realidad es que los mitos surgen justamente ante la falta de información.
Bien, tengo un nuevo juego. En este caso vamos a poner una palabra. Es una de estas tres para ver cuál es el síntoma que para ustedes se vincula más al deterioro de la vida sexual. La dificultad para tener orgasmo, la fatiga o los efectos adversos que pudieran tener los medicamentos. ¿Cuál creen que puede incidir más? Pueden poner solo la palabrita. Orgasmo, fatiga o medicamentos. A ver, a ver. Orgasmo ya hoy la había definido, que les explicaba que es aquellas contracciones rítmicas que se dan al momento de la descarga de la tensión sexual. Bien. ¿Cómo viene Joy la votación? A ver, la mayoría contestó fatiga. Creo que en segundo lugar está orgasmo y tercero medicamentos. Bien, son ejemplares, porque me gusta que hayan puesto medicamentos desde el final, porque también es una realidad que uno suele pensar que quizás es algo externo, porque es más fácil quizás resolverlo como decir, bueno, listo, lo dejo, y la realidad es que no. Lo principal, como respondió la mayoría, es la fatiga, ¿sí? Porque justamente es uno de los aspectos que atentan contra el deseo. Pero hoy les traje, como sé que es una de las cuestiones que más suele incidir y a su vez hubo varias preguntas respecto a la fatiga, algunas sugerencias. Traje solamente sugerencias, en realidad ya fui tirando algunas sugerencias, pero hay una especial de fatiga porque fue elegir de acuerdo a las consultas, pero la realidad es que por cada uno de esos aspectos, como les decía, podemos hacer un trabajo de ver cómo lo trabajamos para mejorarlo, ¿sí? Para la fatiga va a ser fundamental la planificación, poder pensar en qué momento del encuentro del día tengo más energía. Acá puse por la mañana porque fue lo que se describió en una mayor cantidad de casos, que era cuando tenían más energía, pero cada uno tiene que ver en sí mismo cuándo se siente mejor y a su vez día de la semana también. Si uno sabe que, por ejemplo, no sé, ir al supermercado, ya ese día me quedo sin ganas de hacer nada, poder reconocerse cuáles son esos días que tengo determinada actividad o esas acciones que hacen que me canso un montón. Ir equilibrando un poco entre cansancio y actividad, sea la actividad que puede ser bañarse, ya levantarse de la cama es una actividad, ¿sí? Y en lo posible, obviamente que uno entiende que ojalá todos pudiéramos tener tiempo para descansar antes y después del encuentro sexual, pero a la medida que uno lo puede organizar en el día que tenga un ratito más para estar acostado antes y después, suele ayudar, ¿sí? Y después es importante qué posiciones vamos a adoptar en ese encuentro sexual. Hay posiciones que son mucho más extenuantes. Teniendo en cuenta, por un lado, yo pensaba, lo de la vejiga, lo de la espasticidad, lo de la dificultad quizás en la movilidad corporal y la fatiga, las posiciones que más van a beneficiar son todas aquellas que estén de costado. Cuando uno está acostado totalmente y tiene toda una superficie amplia apoyada sobre la cama, también genera menos sensación de vértigo o que me pueda llegar a caer. A su vez, si quizás no tengo tan fortalecida la zona de los miembros inferiores, me puedo ayudar con los miembros superiores o viceversa. Entonces da mayor seguridad, posibilidad de movimiento, a su vez al no tener el peso de la otra persona sobre uno, disminuye la posibilidad de sentir dolores o también de tener esto de que nos apriete la vejiga y pueda llegar a haber una pérdida de orina. Y se puede hacer en parte cucharita, como muestra acá la imagen, o también es muy lindo el estar frente a frente, poder estimularse manualmente o oralmente, ¿sí? Así que esa posición suele tener muchos beneficios, que esto no es un manual, no es que tengo que hacer primero esto, segundo esto, y cada uno pueda hacer las posiciones que les queden más cómodas, pero en general, para los distintos cambios físicos que estuvimos mencionando, la posición de costado es como la que equilibra en el sentido de que puede llegar a conectarnos más con el disfrute y no con las preocupaciones o con algún tipo de dolor. Y otro tema fundamental es la respiración. ¿Por qué? Porque la respiración nos puede ayudar a retrasar la fatiga durante el encuentro sexual.
Por lo general estamos habituados a dos tipos de respiraciones. La torácica es la más común cuando uno quiere ir a hacer un esfuerzo físico que lleva el pecho hacia arriba, ¿no? Que hace como... Bueno, esa no nos va a ayudar para retrasar la fatiga. La que nos conviene es la abdominal, en la cual vamos a sentir que nuestro abdomen se llena de aire y por lo tanto va hacia adelante y después en la exhalación vuelve a su posición habitual. Por eso, para que ustedes reconozcan a ver cómo va el aire, o sea, no tenemos que llevar el pecho hacia arriba, sino que colocando una mano sobre el pecho y otra sobre el abdomen, tenemos que sentir cómo nuestra panza se llena de aire y al exhalar por la boca, después la panza vuelve a su posición habitual. Si nosotros podemos practicar, no sé, tampoco es 5 minutos, son 4 o 5 respiraciones antes del encuentro sexual, ya vamos a ir un poco más relajados y con menos sensación de tensión, ¿sí? A su vez, hay otra respiración que en sexualidad a mí me gusta mucho porque también suelo mezclar bastante con todo lo que tiene que ver con sexo tántrico y creo que ese es otro capítulo que también en algún día me gustaría también poder trabajar con ustedes para trabajar sobre la sensibilidad de otras partes del cuerpo. Y también desde el sexo tántrico se hace mucho foco en la respiración y desde el Swara Yoga lo que plantea es que cada fosa nasal está conectada con la parte contraria del cerebro. ¿Sí? En el caso de la fosa nasal izquierda está conectada con la parte derecha del cerebro, que tiene que ver con el sistema parasimpático, que justamente es el que interviene en la relajación, que va a mejorar el flujo sanguíneo que vamos a necesitar tanto para la erección como para la lubricación. Y por otro lado, el orificio nasal derecho va a estar conectado con el hemisferio izquierdo, que es el que se suele activar ante situaciones de tensión, o sea, en la cual uno responde con una huida o con un ataque. Ese no nos beneficiaría en la sexualidad porque no estamos ahí en una situación de tensión. Más allá de que se hable de excitación, lo principal para disfrutar la sexualidad tiene que ver con la relajación. Entonces, tanto la respiración abdominal como esta de Swara Yoga nos van a ayudar a activar el sistema parasimpático para la respuesta sexual y a su vez, como contrapartida, también nos va a ayudar a retrasar la fatiga. Con respecto a esta respiración, lo que tenemos que hacer es tapar el orificio nasal contrario. O sea, si nosotros queremos activar el lado derecho del cerebro, vamos a tapar el orificio nasal derecho y vamos a hacer una inhalación profunda por la nariz, por el orificio izquierdo, y con 3 ya van a notar cómo hasta los hombros se relajan mucho más. O sea, realmente, si hacen la inhalación profunda y a conciencia, van a sentir un cambio corporal de relajación. Todo esto los puede ayudar mucho a contrarrestar la fatiga en el encuentro sexual, que a veces es, ni bien iniciamos la práctica sexual, ya no queremos saber más nada, pero ante todo la comunicación, ¿sí? La comunicación primero con el médico para ver si hay algún tipo de medicamento o algún cambio en el estilo de vida que nos pueda ayudar a reducir la fatiga, pero principalmente con nuestra pareja, para hablar esto de que podemos iniciar y finalizar el encuentro sexual cuando querramos, sacar esas imposiciones, también sacar esto de cómo lo puede llegar a tomar el otro, porque la realidad es que no es algo que le hacemos al otro o que el otro no nos genere interés. Pero sé que es un tema difícil hablar con la pareja, por eso para finalizar, lo que les voy a dejar hoy acá y que después se lo voy a compartir a Joy para que lo comparta con ustedes, es una guía que me pueden usar a mí de excusa. O sea, ya que están acá, si están, en caso de que estén en pareja, y si no, estaría buenísimo que lo puedan hacer solos porque es una guía para realmente conocerse a uno mismo en relación a la fatiga y también poder conocer al otro, ¿sí? Y conocerse mutuamente. O sea, acá no estamos hablando únicamente de la persona que tenga esclerosis múltiple, sino también pensarlo de forma vincular, ¿sí? Decía que me pueden usar de excusa porque pueden, en caso de que estén escuchando solos esta charla, es poder sacar el tema mañana y decir, la sexóloga dijo que hagamos esto, o si están juntos acá, decir, bueno, lo hacemos. O sea, porque a veces nos cuesta tomar la iniciativa de cómo empezamos a hablar de esto, cómo lo podemos plantear sin que parezca un reproche, sin que parezca una justificación. Y en este sentido está bueno pensar, primero, ¿cuándo tengo más energía
y ambos miembros de la pareja lo hagan, para ver si, en qué momentos del día coinciden. Esto no es para que lo hagan ahora, solamente se los voy a explicar y después lo pueden hacer si tienen ganas cuando quieran. Entonces, pensar en qué momento del día suelo tener más energía, cada persona, en caso de que estén en pareja, lo van a poner, para ver en qué momentos coinciden, porque un tema importante en las parejas es la discronaxia sexual, que tiene que ver con que no coinciden nunca cuando quiere uno, el otro no quiere, entonces a veces falta poner en palabras. Ahora, que yo ponga que tengo más energía en la mañana no significa que después siempre vaya a querer tener relaciones sexuales en la mañana, o sea, puede que tenga más energía y solamente es eso, no significa más que eso. Incluso para otras actividades que vayamos a hacer, incluso hasta para mirar una película, está bueno saber que a la noche yo pongo un menos porque probablemente me quede dormida en la película, o sea, que tenga que ver con eso. Y la última parte de la actividad tiene que ver con identificar cuáles son las actividades que nos generan mayor cansancio, esas que me dejan como agotado, y cuáles son las que al contrario me cargan de energía. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser que coincida en ambas personas y entonces decir, che, ¿por qué no fortalecemos esto? ¿Por qué si, por ejemplo, levantarnos y ponernos música nos activa, ¿por qué no lo hacemos más seguido? Porque esto lo hacemos una vez por año. Entonces, este tipo de conversaciones lo que permite identificar es a dónde tenemos que fortalecer y quizás dónde ya sé que no hay muy pocas probabilidades de que pueda llegar a surgir algo sexual, y también pensar esto de no todo encuentro sexual tiene que ser estar desnudos, o sea, puede haber un montón de, como les decía, las caricias son fundamentales porque es una forma de hacer erógenas otras partes del cuerpo y conservar la sensibilidad y sentirse un poco mimado con una menor carga de energía. Ya hablé un montón, les agradezco que me hayan escuchado durante todo este tiempo, espero que hayan sacado ideas que les sean útiles. Tengo muchas ganas de escucharlos a ustedes. Ahora voy a pensar si hay alguna pregunta que me haya quedado sin responder de las que estuvieron realizando, pero si no, sepan que ahora mismo pueden hacer consultas o por el chat o hablar, y les dejo ahí para que en caso de que me quieran hacer alguna consulta o me quieran seguir en redes para ver el contenido que subo, está mi Instagram y mi mail. Y bueno, dejo abierta ya, Joy, si querés finalizar la grabación para que cada uno se sienta libre de hacer o una pregunta o también puede ser alguna sugerencia, es decir, a mí me sirvió esto, yo probé con esto, porque la información está buenísimo que empiece a circular y quizás lo que me sirvió a mí le puede servir a otros.